En esta parte 197 de Puertas Dimensionales, preparaos, llega el plato fuerte. Vais a ver dónde va a conducir todo lo que tiene que ver con el tema de Eucaristía, Corpus Christi, la hostia consagrada. Estad muy atentos, porque hay unos vídeos que no tienen desperdicio y una conclusión que aún menos. Mirad lo que apareció el 27 de marzo de 2023. Arquidiócesis investiga posible milagro eucarístico en iglesia de Estados Unidos. Un canal de televisión en Connecticut, Estados Unidos, informó que la Arquidiócesis de Hartford está investigando un posible milagro eucarístico que habría ocurrido durante una misa en la iglesia de Santo Tomás en el pueblo de Thomaston. Claro, si es Santo Tomás no podía ser otra cosa. El 5 de marzo, al final de la misa, el padre Joseph Crowley anunció que un ministro de la Eucaristía presenció algo inexplicable mientras distribuía la comunión. Uno de nuestros ministros eucarísticos se estaba quedando sin hostias y de repente había más hostias en el copón. Dios simplemente se duplicó a sí mismo en el copón, contó emocionado el padre Crowley a los fieles. Vaya, esto aún no lo habíamos visto, ¿eh? Fijaos cómo es un milagro tras otro que va alrededor de las hostias. Es realmente genial cuando Dios hace estas cosas y es realmente genial cuando nos damos cuenta de lo que ha hecho y acaba de suceder hoy. Muy poderoso, muy impresionante, muy real, muy impactante, expresó el sacerdote. El presbítero reiteró que se estaban quedando sin hostias y de repente había más. El medio WFSB, Eyewitness News, informó el viernes 24 de marzo que la Arquidiócesis de Hartford está investigando este posible milagro. Y ahora un repaso de milagros eucarísticos en el mundo. Algunos ya lo hemos visto, pero hay otros que también nos van a dejar con la boca abierta. Una exhibición respaldada por el Vaticano, Milagros Eucarísticos del Mundo, que presenta evidencia documental de 152 de dichos prodigios, ha visitado más de 3.000 iglesias en su gira internacional. En el siglo XXI ha habido 4 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica, informó el Centro Magis. En 2013, en una iglesia en Legnica, Polonia, se puso en agua una hostia consagrada que cayó al suelo para que se disolviera. En cambio, se llenó de manchas rojas. Las pruebas forenses concluyeron: en la imagen histopatológica se encontraron fragmentos que contenían las partes fragmentadas del músculo estriado cruzado. Es más similar al músculo cardíaco. En 2006, una hostia consagrada en una parroquia de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en México, parecía sangrar. Las pruebas posteriores confirmaron la presencia de sangre. La sustancia rojiza analizada corresponde a sangre en la que hay hemoglobina y ADN de origen humano, constató el estudio. En 2001, testigos informaron haber visto el rostro de Jesús aparecer en una hostia consagrada en Chiratakonam, India. Vaya, hasta allí también. Y ya veis, aquí apareciendo el rostro de Jesús en una hostia. Y en 2008, en una iglesia de Sokolka, en Polonia, un sacerdote dejó caer una hostia consagrada que luego pareció sangrar. Más tarde, las pruebas encontraron que el fragmento alterado de la hostia es idéntico al tejido miocárdico, corazón, de una persona que está a punto de morir. Además, la estructura de las fibras musculares y la del pan están entretejidas de una manera imposible de producir por medios humanos. Bien, pues no es de extrañar que esto digan que son milagros y vaya milagros. Una vez más, el poder de Satanás ya veis de lo que es capaz. Si no hay forma posible humana de hacer estas cosas, entonces, ¿qué es? ¿Un milagro de Dios? Ya sabemos que esto no proviene de Dios. Pero en cambio, la gente así se lo toma. Una vez más, porque el escrito está de la Biblia, se lo han saltado totalmente.
Y por eso Satanás los puede engañar tan fácilmente. Y ya veis, hacen recorridos de todo este tipo de exposiciones sobre hostias y sus milagros. Bueno, pues todo esto es una promoción continua. Y imaginaos cuando llegue el momento en que aún hay algo más sorprendente de todo esto, ¿qué va a llegar a pasar? ¿Qué llegará a creer la gente? Vamos a ver un vídeo de conmoción por una hostia que sangra. Ya habéis visto cómo la gente acudía en masa para ver ese milagro y alguna de las personas ya muestra directamente que sí, que lo vio y que salía al chorro de sangre de la hostia. Bueno, pues, ¿qué provoca todo eso en las personas? Pues evidentemente unas ganas de ver milagros y de afirmarse en que eso es la auténtica fe. Con lo cual, que nadie vaya allí y les diga que esto es mentira, que es un milagro satánico, porque en el momento en que alguien especialista en la materia diga que esto no es posible humanamente, pues ya os podéis imaginar. Esas personas estarán súper convencidas, fanatizadas sí o sí, de que esto es un milagro divino. Una vez más, todo por dejar la palabra de Dios de lado. Es impresionante. Bueno, pues esto no es lo único. Esto pasó, ya habéis visto dónde, en México. Pues mira por dónde hostia palpitó durante misa, también en México. Si os habéis fijado en las imágenes, ahí donde debería estar la hostia, lo que se ve es eso, lo que parece una palpitación. Una vez más, todos sorprendidos, una vez más, milagro eucarístico. Bien, pues esto no es todo. Está aprobado por la Iglesia el milagro eucarístico de Tixla en México. Esto era el 15 de febrero de 2022. Aparecía esta noticia. Un obispo explicó que el caso del presunto milagro eucarístico de Tixla en México aún no tiene una conclusión y se deberá esperar la decisión del Papa Francisco. Mirad que nos ponen aquí en un tuit. De Cristianos Hablan, milagro eucarístico de Tixla, México, 21 de octubre de 2006. Durante la celebración eucarística en Tixla, perteneciente a la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, se advirtió la efusión de una sustancia rojiza proveniente de una hostia consagrada, el obispo del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y veis la imagen. Entrevistado por Aciprensa este 15 de febrero, el hoy obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Salvador Rangel, de 75 años, precisó que se siguen haciendo las investigaciones sobre lo que el Vaticano ha considerado temporalmente como un fenómeno eucarístico. De acuerdo a la prensa local, durante la celebración de la Santa Misa el 21 de octubre de 2006 en la localidad mexicana de Tixla, en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, una religiosa aseguró ver brotar de una hostia consagrada una sustancia rojiza parecida a la sangre. Las investigaciones encomendadas por el entonces obispo de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Alejo Zavala, lo llevaron a concluir en una carta pastoral del 12 de octubre de 2013 el carácter sobrenatural de lo ocurrido, calificándolo como un signo divino y un verdadero milagro. Sin embargo, su sucesor, Monseñor Salvador Rangel, nombrado obispo de Chilpancingo, Chilapa, en junio de 2015 por el Papa Francisco, decidió realizar una nueva investigación, esta vez consultando al Vaticano. Monseñor Rangel, cuya renuncia al cargo por límite de edad fue aceptada por el Papa Francisco hace menos de una semana, dijo que mandé preguntar a Roma y de Roma se le llamó fenómeno eucarístico, porque un milagro es cuando lo declara el Papa, como cuando declara un santo, un beato. ¿Sabéis? Si lo dice el Papa, será milagro. El prelado mexicano dijo que ordené investigaciones y no se han presentado las conclusiones, por lo que no se ha concluido el proceso diocesano. El obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, dijo que cuando se culmine el proceso diocesano de investigación sobre el presunto milagro eucarístico de Tixla, los hallazgos serán remitidos a la Santa Sede, donde el Papa tendrá la decisión final. Aquí como que se adelantaron a declarar un milagro, pero oficialmente lo tiene que declarar el Papa, reiteró. Por tanto, hasta ese momento las cosas están así.
¿Milagro o no milagro? Unos dicen que sí, pero cuidado, se espera la conclusión definitiva. A partir de allí, ¿será milagro o no? Y mirad, un nuevo milagro eucarístico ocurrió en México, era el 26 de julio de 2022, y así nos lo narraban. En redes sociales circula un vídeo que muestra lo que parece ser un milagro eucarístico, en el que una hostia consagrada, expuesta para adoración de los fieles, parece latir como lo hace el corazón. El vídeo fue grabado el viernes 22 de julio de este año en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en la localidad de Zapotlanejo, cerca de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco. Es uno de los vídeos que hemos visto. El momento de adoración eucarística fue presidido por el sacerdote argentino Carlos Spahn, fundador y superior de la familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, Fricidim, que realiza su ministerio sacerdotal actualmente en México. En declaraciones a Ciprensa, el padre Spahn dijo que todo ocurrió tras celebrar la misa. Expusimos el Santísimo, hice las oraciones de la exposición y cuando me levanté para ir a la sacristía, comenzó a suceder esto. Algunas personas lo vieron, dijo, y no podían creer lo que estaban viendo y al menos tenemos 2 filmaciones. Estas grabaciones, explicó, las realizaron personas que rápidamente sacaron su celular, lo filmaron y se lo pasaron casi inmediatamente, pues el sacerdote les pidió ese material para que no lo tocaran ni nada. Así que doy fe de que eso es auténtico, del momento exacto, señaló. El sacerdote precisó que no es que se dijo en voz alta, miren, sino que las personas que adoraban al Santísimo comenzaron a ver lo que ocurría, algo que duró 20 segundos, 30 como máximo. En posteriores declaraciones, el sacerdote dijo a Ciprensa que el evento se repitió en diversos periodos entre las 9 p.m. y 11 p.m., o sea, prácticamente a la noche ya. Pero no se dejaba ver por todos, sino por algunos, lo que muestra origen divino, porque si fuera una cosa natural lo verían todos a la vez. Es impresionante, ¿no? Unos lo pueden ver, otros no. La Arquidiócesis de Guadalajara, de la que forma parte la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Zapotlanejo, no ha emitido un pronunciamiento al respecto. El corazón de Cristo que late de amor por los hombres. El sacerdote argentino dijo que, como una interpretación personal, ven lo ocurrido el corazón de Cristo que late de amor por los hombres. Este corazón, lamentó, está tan ultrajado, tan abandonado, tan despreciado, que a veces no lo tratamos como debemos, con mayor cuidado, con más fe, con más entrega. Para el padre Spahn, tal vez nunca la Iglesia haga un juicio oficial, porque no lo necesita tampoco. Yo no digo que sea un milagro oficialmente, porque no tengo la autorización para hacerlo, indicó. No se ha consultado a la arquidiócesis al respecto porque hemos estado de paso. Yo ahora estoy en otra diócesis predicando, señaló, y explicó que el párroco local podrá buscar a las personas para que firmen y den testimonio de eso que vieron, y esta documentación se podrá mandar a quien corresponda. Y ahora mira por dónde una foto bendecida del beato Carlo Acutis. El padre Spahn dijo además a Ciprensa que horas antes de lo ocurrido en la parroquia mexicana había bendecido un cuadro con la foto del beato Carlo Acutis, que tenía una profunda devoción por los milagros eucarísticos y los difundió a través de Internet. Vaya, que si no lo hemos visto todo esto, ¿eh? La foto, indicó, estaba sellada por un vidrio, pero esa noche la foto empezó a emanar aceite. Simplemente digo eso, sin hacer ningún juicio respecto de eso, expresó. Vaya cosas, ¿eh? Tras la viralización de los vídeos en redes sociales, el sacerdote fue contactado telefónicamente por la madre de Carlo Acutis, Antonia, con quien hablamos sobre este evento, que no le podemos llamar oficialmente un milagro, porque eso lo tiene que confirmar la Iglesia. Solamente decimos que es un hecho extraordinario que no tiene explicación a nuestra pequeña ciencia natural. Nosotros no encontramos explicación alguna, dijo. Qué interesante, ¿eh? Resulta que la madre de Carlo Acutis también, cuando esto sucede, se entera de toda la cuestión y ¿qué hace? Pues ponerse en contacto con ellos. Pero es que la clave sigue siendo Carlo Acutis.
la clave para que todo esto se produjera es un fallecido, Carlo Acutis, que se había dedicado a mirar estos milagros eucarísticos alrededor del mundo, documentarlos, y es lo que también va haciendo exposición itinerante por varios lugares. Y mira, de la foto suya emana aceite. ¿Y qué sucede? Sucede ese milagro o ese hecho extraordinario. En fin, vaya cosas, ¿no? Aquí hay una corrección abajo, del 28 de julio, que dice: el padre Carlos Spani indicó que el presunto milagro ocurrió el viernes 22 de julio, no el sábado 23, como dijo inicialmente. En fin, el caso es que esto aconteció. ¿Y qué más hay sobre toda esta cuestión? Pues estad atentos, muy atentos a este vídeo. Es un poco extenso, pero no os perdáis ni una sola de las palabras que se emiten, porque aquí está la clave de dónde nos va a llevar todo esto. Entrevista del doctor que analizó el milagro eucarístico de Tixla, en México. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Desde luego, es evidente que esto es un milagro. Es la conclusión a la que se puede llegar, porque habla de que es una evidencia. Pero ¿qué ha llegado a decir? ¿Qué podemos destacar de todo esto? ¿Y a dónde nos va a conducir todo esto? Primero nos habla, en definitiva, que esto era tejido vivo. Y pensar que era una hostia consagrada, ¿eh? Tejido vivo. Intentan secuenciar el ADN cuando se dan cuenta de que es sangre humana del grupo AB, que hay pocas personas que lo posean, pero hay casos. Recordad que no es la primera vez que se muestra que es sangre AB. En otros milagros se había dado el mismo concepto. Pero dice que cuando intentan extraer ADN no se puede secuenciar, desaparece. Impresionante, no saben ya qué hacer, lo prueban 2 veces y pasa lo mismo. Dice que después de 3 meses aún no se había secado todo ello. Cuando en 2 días normalmente queda todo seco, la sangre seca. Comprueban que son fibras musculares de corazón, una vez más, y que la hostia sangraba desde su interior. Claro, no era algo puesto encima ni debajo, iba sangrando desde su interior. Intentan, cómo no, encontrar mitocondria. Y ahí es cuando a este científico, bueno, médico, doctor, cirujano, ya empieza a darse cuenta de qué es lo que le estaban haciendo buscar. Mitocondria, ¿por qué la mitocondria? Y empieza a hablar de lo que le dice quien le estaba pagando. Claro, evidentemente, por parte vaticana. Porque esto podría mostrar que era hijo de María, más el Espíritu Santo. ¿Y qué buscaban? El ADN materno, por tanto, de la Virgen María. Evidencias, milagro, no hay otra explicación. Pero claro, lo que le llega a decir este enviado vaticano es que, tranquilo, aunque haya evidencias, quien no quiere creer, no va a creer. Y esto, en parte, es verdad. Lo que pasa es que estamos hablando de un milagro satánico. Y aún y así, también habrá personas que, de momento, no van a colar con ello. Pero habrá un momento en que las cosas serán tan claras y evidentes en tantos aspectos que todo el mundo va a creer sí o sí. Porque fijaos que están hablando de evidencias, pero no están hablando de evidencias con un escrito está bíblico que corrobore que la hostia es una cosa divina y que eso es el cuerpo y la sangre de Cristo lo que se toma en cada Eucaristía, en cada misa, ese Corpus Christi. Como no hay un escrito está, se quedan solo con este milagro, entre comillas, evidentemente hecho por Satanás, y vaya poder tiene para hacer estas cosas. Y así es como para ellos ya está todo dicho. Fijaos, si no vas al escrito está, estás perdido. Pero claro, ¿todo esto dónde nos lleva?
Pues ahora os he de remitir a las conferencias que presentamos sobre el hermano Ron Wyatt. Muchos de vosotros ya habéis visto todo lo que presentamos al respecto. Otros quizás habéis entrado nuevos y no sabéis nada de todo ello. Ron Wyatt es el arqueólogo aficionado adventista que descubrió dónde está el Arca de la Alianza gracias a Dios, entró hasta ese lugar y pudo recoger sangre seca, claro, que estaba sobre el propiciatorio y que había caído desde la cruz del Calvario, 6 metros por debajo, en toda esa grieta que se abrió en la roca, hasta donde estaba depositada justo el arca, escondida allí, 6 metros debajo del monte Calvario, debajo de los pies de la cruz de Cristo. Y ya vimos cómo él que era anestesista, él que entendía de todo esto, pero eso era sangre seca en esos años 80, ¿qué se podía llegar a hacer? Y los ángeles que custodian el arca, uno de ellos le dijo qué debía hacer para que se pudiese poner esa sangre seca, estudiarla y sacar conclusiones. Y fue a un lugar, allí en Israel mismo, en un laboratorio, en un hospital. Y allí, cuando les dijo lo que debían hacer para que eso se volviera otra vez líquido, creían que estaba loco más o menos, él dijo, yo quiero estar aquí cuando eso se haga, y como pagó, pues eso se hizo, y vio cómo al cabo de un tiempo empezaron a hacer todo un revuelo los que estaban trabajando con esa muestra, y que dijeron, ¿y esto qué es? Porque es sangre y está viva. Y es cuando él les dijo, esta es la sangre del Mesías al cual vosotros crucificasteis. ¿Os dais cuenta del paralelismo? Satanás está buscando lo mismo, plagiar las cosas de Dios hasta en esto, buscando hacer un símil de la sangre de Jesucristo, pero sabe que no puede hacerlo, no puede hacer eso. Y mira por dónde sí que consigue que haya la sangre, grupo AB, muy bien, todo lo que quieras, pero en el momento en que tienen que buscar ese proceso para secuenciar el ADN, no pueden, desaparece todo. ¿Por qué? Porque Satanás no puede imitar a la perfección lo de Dios. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Lo recordáis? ¿La plaga de sangre? Sí. ¿Qué hicieron los magos de Egipto? Lo mismo. Y el faraón dejó de creer porque decía, en el fondo esto es magia igual que la de mis sacerdotes y magos. Pero llegó un momento en que cuando las cosas llegaron a un cierto límite, tuvieron que decir, esos propios magos, esos propios sacerdotes de faraón, que era el dedo de Dios el que actuaba, porque eso ellos no lo podían igualar, por más tratos satánicos que tuvieran para hacer esa magia impresionante. No podían igualar las cosas de Dios. ¿Pero por qué buscan? ¿Por qué buscan esto? Porque también están como detrás del grial, el santo grial. Lo que se ha buscado durante siglos por parte de algunos grupos muy concretos. Y resulta que van detrás de lo mismo. ¿Para conseguir el qué? Una vida eterna. Una vida eterna a través de la sangre de alguien que es eterno. Pero no pueden conseguirlo. Pero ya sabéis que esto, lo que encontró Ron Wyatt, sí saldrá a la luz en su momento. ¿Y luego qué? Evidencias por todos lados, tanto para unos como para otros, ¿sí? Ya lo veis, qué diferencia, ¿eh? Todo parece un milagro. Pero hay algo que va a decantarlo todo. Porque no solo se va a tratar ya de evidencias, sino que se va a tratar de sacar los mandamientos de Dios, la ley que está junto a esa sangre en el arca de la alianza. Y saldrán a la luz. Y el escrito tendrá todo el peso para reafirmar la ley de Dios entera, nunca jamás abolida, ni en el más mínimo de sus mandamientos, y mucho menos en el del sábado como día de Dios, y no el domingo, que es lo que harán con la marca de la bestia, su ley dominical.
Una vez más, ya vemos cómo Satanás está trabajando y de qué modo, a través, ¿y ahora de qué? De la Eucaristía. Lo ha hecho durante siglos, ya veis qué milagros hacía. ¿Y ahora qué? Pues va a intensificar esto aún mucho más. ¿Creéis que esto se acabó aquí, en estos años pasados en que se encontró esta sangre en esa hostia y demás? Pues esperad a ver lo próximo, porque aún tendremos un tema más, como mínimo, que va en referencia a todo esto, porque es donde vamos a llegar a la conclusión de lo que Satanás está apretando y de lo que Dios deja en claro con un escrito está. Maranata 2031. Dios os bendiga.